tengo que confesar que eso es una trampa. Voy a empezar con una trampa y les aviso que voy a concluir con una trampa. Es una trampa en el sentido de que aquello... ¿Hay un apuntador, es este? Sí. Aquello de lo cual de veras voy a hablar es lo de arriba y no tanto eso. Eso de qué hacemos con las ecuaciones es una metáfora en el sentido literal de metáfora. O sea, tomo una cosa, la noción de ecuaciones, que es abstracta, complicada, medio ponzoñosa, y la saco de su aforo, que es su contenedor, sus límites, me la llevo, meta, a otro lugar, para utilizarla allí como metáfora de otra cosa, que es lo que quiero en realidad preguntar. En realidad lo que quiero preguntar es qué hacemos con la ciencia, que es abstracta, difícil, ponzoñosa, en este contexto, en este aforo, en el de periodismo de ciencia en radio. Algo debo haber hecho mal en una reencarnación anterior, porque si sin anestesia 2 veces ya me llamaron hoy divulgador, y yo quiero poner el acento en esto, de haga lo que yo hago, de veras que no es divulgación. Yo no sé cómo será como periodismo, pero divulgación ciertamente que no es, y es parte de lo que voy a querer discutir. Entonces, entendiendo que es una metáfora, nos metemos de lleno, por favor. Además de que es una metáfora, la tacho, y decidí que este era el enfoque que quería darle. ¿Qué hacemos con la ética en el periodismo de ciencia? Y quiero empezar justamente reflexionando sobre ética desde el origen etimológico. Ethos, en griego, significa costumbre, uso, carácter, rasgo. Es esto lo que quiero hacer. Carácter viene del griego otra vez. Carácter significa marca grabada y es donde encaja un poco con rasgo. Cualidad distintiva. Esta es la interpretación que le quiero dar a ética, porque si le damos esta, entonces tenemos que concluir que la ética se elige. Entonces, lo que yo quiero hacer el día de hoy es enfocar las 3 palabras del principio: periodismo de ciencia en radio, y es lo que voy a hacer, una por una, ahora se los mostraré, y que entonces mostrarles qué lecciones hay, sobre todo qué lecciones hemos hecho en la unidad de periodismo de la DGDC de la UNAM, respecto de cuál queremos que sea la característica, la cualidad distintiva del periodismo, de la ciencia y de esa combinación en radio. Por eso quise darle el enfoque ético desde este punto de vista. La ética no se impone, no se estudia en un libro, se elige, siempre es una elección. Ok, entonces, ¿qué cualidad distintiva elegimos para cada una de las 3 palabras? Y estas partes, no sé qué tan evidentes van a ser, pero voy a tratar de hacerlas evidentes a lo largo de la charla, son las que le dan cuerpo a la charla el día de hoy. Periodismo, ¿qué elegimos que tenga como característica, como cualidad distintiva? Y cómo elegimos llevar eso a la práctica, porque el periodismo, si no se practica, francamente, es un tema un poco aburrido. Lo mismo para ciencia, pero desde el punto de vista de una reportera. ¿Qué rasgos le reconoce una reportera a la ciencia para poderlos utilizar como materia prima para su trabajo periodístico? Y finalmente, el medio al cual me convocaron, sobre el cual me convocaron a hablar hoy, pero podríamos tomar las 2 ideas anteriores y llevarlo a prensa escrita, llevarlo a televisión y llevarlo a cualquier otro medio en el que se pueda hacer periodismo de ciencia. Y es en ese contexto, en el de la radio, que quise poner la metáfora que hacemos con las ecuaciones, porque yo no puedo pintar una ecuación en radio. Veremos hacia el final qué rayos podemos hacer con ellas. Ok, entonces empecemos con periodismo. Y traigo una brevísima discusión, muy vieja, pero que ya salió aquí hoy. Periodismo o divulgación. Esta es la definición canónica de divulgación, se la debemos a Ana María Sánchez Mora, uno de los bustos en la Plaza Mayor de la divulgación mexicana. En varios de sus libros tiene esta definición: es una labor multidisciplinaria cuyo objetivo es comunicar utilizando una diversidad de medios el conocimiento científico a distintos públicos voluntarios, recreando ese conocimiento con fidelidad, contextualizándolo para hacerlo accesible. Pues sí, tiene toda la razón Ana María. Pero hay un punto, de todos los que marqué ahí en un color magenta horrendo, este es el punto en el que quiero que se fijen. Lo que hace un divulgador entonces es recrear la ciencia. Y esta es una definición, cuando digo canónica me refiero a que es ampliamente aceptada. Todavía no conozco un divulgador en México que diga, no, yo hago ciencia que va en contra de la definición de Ana. No, o sea, todo el mundo termina plegándose ante la sabiduría de Ana María y dice, pues sí, eso es. Pero cada vez que les pregunto, e incluyo a la propia Ana María, se lo pregunté una vez en radio, cómo tenemos que interpretar el verbo recrear cuando se lo aplicamos a la ciencia, nunca está claro. Luego entonces, más allá, partiendo del hecho de que es una definición cuyo núcleo
no consigo interpretar en la práctica, yo, bruto que soy, entonces decido que esto no me funciona como definición de periodismo. Por lo tanto, me busco una definición de periodismo y elijo de todas las posibles esta que me parece elegante, bellísima y súper certera, de dos periodistas estadounidenses, Bill Kovach y Tom Rosenstiel. Ahorita va a salir la cita completa. La esencia del periodismo es la verificación por disciplina. 3 palabras importan aquí. Esencia en el sentido de que es aquello que si se lo quito a algo, deja de ser ese algo que era. Entonces, si yo al periodismo le quito la verificación por disciplina, será otra historia, será divulgación, será lo que sea, pero no es periodismo. En ese sentido hay que entender esencia. Verificación es bastante autoexplicativo, tengo que averiguar que todo lo que me digan sea verdad o no. ¿Cómo lo hago? Pues para eso estudia un periodista, precisamente para verificar. Y finalmente, que sea por disciplina, quiere decir que esto no es algo que yo pueda elegir hacer cuando es cómodo, cuando me da tiempo, cuando el desayuno no se me indigesto, cuando estoy de humor de verificar. Si no verifico todas las veces, estoy haciendo mal periodismo o no estoy haciendo periodismo, punto. Esto es importantísimo para el periodista de ciencia porque si abraza esta definición, y lo pongo como un condicional, es importantísimo. Si abraza esta definición, si la admite como cierta, entonces se compromete a verificar continuamente el contenido de su trabajo periodístico. Y si es periodismo de ciencia, va a tener que haber ciencia y la va a tener que haber verificado. Y eso nos lleva a una pregunta brutal. ¿Cómo un reportero que no estudió ciencia puede verificar ciencia? Se empieza a poner entretenido. Este es un modelito de 4 esquinas del periodismo a secas, no necesariamente de ciencia, pero también de ciencia, que me sirve para ejercer, poner en práctica eso que dije hace rato, ¿no? Elegir la cualidad distintiva del periodismo, elegir la ética periodística que quiero seguir. Las 4 esquinas son bastante obvias. Lo primero que necesita un periodista es tener algo que contar. Si no tengo algo que narrar, no tengo nada que hacer como periodista. Este algo que contar tiene todo que ver con la agenda periodística, es decir, qué temas van a ser dignos de ser cubiertos por los periodistas en los medios periodísticos, y de paso, si vamos a tener más de uno, puesto que el tiempo sigue siendo lineal, vamos a tener que jerarquizarlos. Uno va primero, otro va después, otro va al final, y además jerarquizar la extensión, la inversión periodística que vamos a hacer en ellos. ¿Cuánto tiempo, cuántos caracteres, cuántas páginas de internet le voy a dedicar a X tema? ¿Cuántos recursos humanos le voy a dedicar? ¿Cuántos reporteros? ¿Y cuánto tiempo y esfuerzo intelectual le voy a dedicar al tema? Eso es jerarquizar y es una parte esencial del periodismo. Todo eso está metido allí en el qué. Paréntesis, lamento que se haya ido Bertalicia, que me llamó divulgador hace rato y no pude ni defenderme. Si ustedes buscan en YouTube una entrevista que le hicieron en Conversus, pero está en YouTube, se llama Tras Bambalinas o una cosa así. Y entonces ella le pone el acento, ella dice lo que dijo aquí: nosotros hacemos periodismo. Y su justificación de que su trabajo es periodístico está basada fundamentalmente en eso. Dice, hacemos temas que son de coyuntura, que son de interés público, porque eso es lo que los periodistas hacemos. Supongo que se quería distanciar de las avalanchas o de las abejas o del bosón de Higgs, o no sé de qué, pero estaba concentrado en esto, y está bien, excepto que las otras 3 esquinas son enormemente importantes. Entonces eso es eso. El dónde es un poco de lo que me voy a ocupar al final. El medio tiene que definir ciertas formas de ejercer el periodismo, y si yo quiero hacerlo exactamente igual en Reforma que en Canal 22, no me va a salir bien, ¿no? Entonces es evidente que el medio tiene importancia, lo menciono, regresaré al radio al final, pero de momento lo dejo ir. Estas otras 2 son interesantes. Para quien puede interpretarse, y así lo hago ahorita, pero lo voy a cambiar dentro de nada, puede interpretarse como esa típica cosa que le dicen a todo el mundo en los cursos de comunicación, divulgación, lo que quiera que sea. Tienes que conocer a tu público, conoce a tu público. Y yo nunca llevé uno de esos cursos, yo estudié física, pero siempre pensé que de haber llevado uno de esos cursos habría sido el antipático que levanta la mano y dice, ¿y cómo le hago para conocer a mi público? Y publico mañana, por cierto, o la semana que entra. ¿Cómo le hago para conocer a mi público? Esa sería la interpretación de Fault, no es la que voy a usar aquí, dentro de un momento va a quedar claro cuál. Pero lo que me importa decirles es que esta que está en mayúsculas es la mera importante, porque la razón de ser el ethos de la ética del periodismo es hacerlo bien.
Es más, es hacerlo muy bien. Si no, no tiene ningún sentido todo lo anterior. Entonces, la pregunta importante es cómo, no solo cómo hago periodismo en este contexto, sino cómo hago el mejor periodismo posible, y de ser preferencia por disciplina. La siguiente. Entonces, síguele otra más. Las 4 preguntas son interdependientes, por lo tanto, y esto es lo que me interesa ahora, esta de acá, el cómo, depende del para quién, pero el para quién con una interpretación ligeramente distinta de la que les di ahorita. Entonces, empecemos por allí. Regreso a Kovács y Rosenstiel porque a partir de su definición de periodismo es que construimos en la unidad de periodismo de la DGDC UNAM el modelito que les voy a tratar de presentar aquí. He hecho la raya porque quise ser disciplinado y ya sé que no lo fui y traje más láminas que las que debería haber traído, entonces tengo que ir un poquito a prisa. A partir de ese libro que recomiendo sin sombra de duda, Los elementos del periodismo, Kovács y Rosenstiel nos dicen, la primera lealtad de los periodistas es con los ciudadanos. Y aquí es donde yo reinterpreto el para quién. El para quién ya no me interesa que sea conoce a tu público. El para quién quiero verlo desde el punto de vista, otra vez, de elecciones éticas individuales de la reportera, para quién trabajo yo como periodista de ciencia. Que no significa tanto conocer a tu público, sino conocerte a ti mismo como periodista de ciencia, como profesional del periodismo de ciencia. Y la siguiente es, la primera obligación del periodista es con la verdad, por lo tanto tiene que verificar, es que no hay de otra. Entonces regresamos aquí como que se cristaliza su noción, la esencia del periodismo es la verificación por disciplina. Ok, entonces hay que preguntar cómo. Y el cómo nos lleva, lo de la importancia de saber contar es una especie de guantazo blanco, porque cualquiera que haya pasado por un cursito o un librito de periodismo o haya estado demasiado tiempo cerca de un periodista sabe que nos ocupamos de las 5 Ws, y son Ws porque vienen del inglés, qué, quién, dónde, cuándo, y la quinta, por eso digo la importancia de contar, porque los desafíos, no los desafío, pero digamos en un experimento que podemos grabar, me puedes grabar un día, vayan ustedes y tomen productos periodísticos de lo que sea, pero también de ciencia, pero de lo que sea, que aparezcan en espacios periodísticos, noticiarios, diarios, revistas, semanales importantísimas, y traten de ver a qué horas atienden la quinta W. ¿Por qué? ¿Por qué que en el contexto del periodismo de ciencia yo alego que es enteramente equivalente a cómo? ¿Por qué dicen que las avalanchas necesitan una superficie inclinada para rodar? Bueno, él ya nos dijo por qué, pero con mucha frecuencia nos dicen algo que suena a ciencia y ni les pasa por aquí que tienen que decir por qué. La otra vertiente es cómo saben lo que acaban de decir, porque eso nos mete en el rollo, en la explicación de la metodología de la creación de conocimiento científico. Lo saben, no lo de las avalanchas, pero lo saben porque hicieron estudios epidemiológicos, porque hicieron encuestas, porque hicieron un experimento en un aparato en Suiza que nadie entiende, pero eso es lo que salió. Y otra vez, rara vez les pasa por aquí que nos tienen que explicar por qué las cosas son como dicen que son y o cómo saben que las cosas son como dicen que son. Entonces la quinta W es fundamental, pero además de Kovács y Rosenstiel, estos dos periodistas, Wallace y Nobel, Wallace es el cuate que, ay, gracias. Wallace es el amigo que condujo un programa de periodismo gringo que se llamaba 60 Minutos, bueno, todavía se llama, pero él ya no se llama así porque ya murió. Fue uno de los reporteros fundadores y escribió un libro muy bonito con Nobel, que era su productora y ahora se dedica a dar clase en la NYU, creo. El libro se llama Calor y Luz, porque alegan que el periodismo debe tener ambas cosas. Calor es ese elemento sensacionalista que hace que uno quiera ver, pero ese elemento solo tiene sentido si conduce a luz, en el sentido de iluminación, en el sentido de salgo de este producto periodístico viendo algo que yo no veía antes de ver. Bueno, agregan estas otras 3 dimensiones, cómo, que ya dije que es equivalente a por qué, y la pregunta, bueno, ¿y luego? O sea, ya me explicaste, ya me diste las 5 Ws, ¿y ahora qué hago con eso? ¿Y qué sigue? Y es interesante. Pero yo alego que hay una dimensión extra, y no olvidemos que me metí en este berenjenal porque quiero alegar que periodismo y divulgación no son la misma historia, que conviene entender la diferencia, por lo menos para efectos del ejercicio periodístico. Entonces, alego que hay una dimensión extra al periodismo, que es la de la responsabilidad social, y no es menor. Y aquí me voy rapidísimamente. Es obvio que los medios concesionados, como el queridísimo MBS, pero no es el único,
tienen una responsabilidad social porque están usando algo que es nuestro, que es el aire, y lo están llenando de ondas electromagnéticas, y el aire, les guste o no, es nuestro. Y si no, ni siquiera el aire, el espacio. Y si no se los concesionamos, y es idiota que yo hable en plural de primera persona, porque es como si de veras nosotros, ustedes y yo aquí, tuviéramos algo que decir en que el grupo Radio Centro vaya a tener una estación de televisión abierta o no. Pues no tenemos nada, chinto que el micrófono. No tenemos nada que decir, pero se supone que nuestros representantes. En fin, el caso es que el espacio es nuestro, se los concesionamos, está todo en la Ley Federal de Radio y Televisión, tengo el PDF, pero no tenemos tiempo de entrarle, pero búsquenlo y va a salir. Entonces esto es obvio. Lo no obvio son los medios no concesionados, como diarios y revistas, o internet, o la televisión de paga, o la radio de paga, que en México creo que no hay, pero no tardará en haber. ¿Y ellos por qué? No les concesionamos nada, entonces ¿por qué tienen que tener una responsabilidad social con nosotros? Esta parte, cuando doy clases de periodismo, es interesantísima porque los pobres chicos se quedan así como media hora y los atormento y tal. Pero aquí no tenemos media hora. Entonces, mi interpretación de por qué es simplemente porque si tomo un noticiario como Milenio TV, en televisión de paga, no es un medio concesionado. O como Reforma, que no es un medio concesionado porque no le damos las calles para que sus microempresarios hagan y hagan así, es una venta perfectamente legal. Entonces no les hemos concesionado nada. Prueben ustedes de tomar Reforma durante una semana, un mes, según sea su paciencia y su curiosidad científica, y quiten de la primera plana del diario y de las portadas de todas las secciones, quiten toda la información que venga directamente de funcionarios públicos o de documentos o productos que han sido producidos en oficinas públicas, es decir, con nuestro dinero. A los funcionarios les pagamos nosotros y la encuesta nacional de adicciones la hacen con nuestro dinero, oficinas, dependencias públicas. Traten de quitar eso de los diarios y les queda, ¿quién? Con la Casa Blanca y la primera dama en la Casa Blanca, ¿no? Pero no les queda algo periodístico. ¿Y cuál es el secreto? Y yo lo comprobé, si uno llama a un funcionario público y dice, habla Javier Cruz, editor de Ciencia del diario Reforma, entonces la llamada sigue. Si llama uno y dice, habla Javier Cruz, académico de la UNAM, ¿no? Entonces los periodistas, sobre todo si estamos en medios, aunque sean no concesionados de cierta presencia, tenemos un acceso privilegiado a nuestros empleados, los funcionarios públicos, que nosotros ciudadanos no tenemos. Traten ustedes de hablar con el señor Guerra Abud para que les explique cara a cara de dónde sacó la peregrina idea de que el gas natural es un combustible limpio, cosa que se la pasa diciendo en espacios públicos y los medios, estos y estos, lo repiten sin cuestionárselo. Traten ustedes como ciudadanos de decirle, oiga, explíquenme eso porque me cae que no me queda claro y ¡bing! No van a pasar de ahí. Entonces, los periodistas tenemos un acceso privilegiado que aunque no sea concesionado, condiciona absolutamente el éxito del medio periodístico y del trabajo individual del periodista. Por lo tanto, tenemos derecho a exigir algo a cambio. ¿Qué? Bueno, regreso con Kovach y Rosenstiel porque lo tienen bastante claro. Ellos le atribuyen 4 funciones al periodismo. Puede uno pensar en más, pero estas yo creo que son bastante descriptivas. Autentificar, que quiere decir otra vez, verificar, etcétera. Dar sentido en el sentido de darle contexto a los eventos, dar testimonio, cosa que no tengo que explicarles. Esta, en cambio, es en la que me quiero detener. El famosísimo watchdog, garganta profunda en Watergate, hay un montón de otros ejemplos, ¿no? Ser perro guardián. El famosísimo cancerbero. Según Kovach y Rosenstiel, este es el papel clásico del reportero de investigación, descubrir lo impropio. Y en México, lo impropio tiende a ser corrupción, crimen, tráfico, conflicto de intereses, Casas Higa y escándalos, todos los gates, el Toalla Gate, el Pemex Gate, el Monex Gate, todos los gates que se les ocurran. Esto es lo que suele ser. Bueno, si fuera solo esto, entonces el periodista de ciencia tendría que concluir que no tiene mucho que hacerle como perro guardián. Porque de aquí a que alguien pesca algo de esto en el mundo de la ciencia, híjole, sí hay, pero pasan años antes de que uno le dé, entonces tendríamos chamba cada X años. ¿Qué tal que le damos un giro a la función de perro guardián, que ya no apareció aquí, pero era la anterior? Porque yo alego que si le damos una interpretación distinta a la función de perro guardián, ayuda a darle identidad al periodismo de ciencia y de paso pintar la raya con la divulgación. Y entonces,
Es necesario porque según muchos divulgadores, y no divulgadores también, hacer divulgación en medios es hacer periodismo de ciencia. Entonces, si yo divulgador tengo una columna en un diario semanal en la cual opino, enseño, dicto cátedra, hago lo que me dé la gana, estoy haciendo periodismo de ciencia. Bueno, está chido que ellos interpreten eso, pero yo quiero cuestionarlo aquí, porque, número uno, no sigue las 5 Ws que ya nos dijeron que son absolutamente esenciales, sobre todo la quinta. Pero sobre todo, eso no es ser perro guardián. Ser perro guardián no es una función que el divulgador reconozca automáticamente como propia. Sobre todo, si lo interpretamos de la manera que estoy a punto de hacerlo y con la cual creo que voy a dejar, voy a dejar de momento la discusión entre divulgación y periodismo con este tache ahí en medio. No son iguales. No estoy diciendo cuál es mejor, ustedes pueden intuirlo. No estoy diciendo cuál es mejor, nada más estoy diciendo que no son iguales. Entonces, una más. La función de perro guardián en periodismo de ciencia parte de esta siguiente idea. Elegimos gobernantes, esos que hacen que los medios tengan una responsabilidad pública porque los usan continuamente, una responsabilidad social. Los elegimos, entre otras cosas, para tomar decisiones. Podemos reírnos, podemos llorar, podemos darnos terapia de grupo. Pero en principio eso es lo que se supone que queremos que hagan. Por lo tanto, el periodismo de ciencia debe tener la función de revisar cómo se toman decisiones de política pública que requieren ciencia. Y hay un montón, y son rete importantes. Por ejemplo, el fracking, que va a salir al ratito como un ejemplo. Por ejemplo, las campañas de vacunación, que afortunadamente en México no enfrentan la clase de imbecilidades que se enfrentan al norte del Bravo. Pero allá esto sería súper pertinente en el tema de las campañas de vacunación. Por ejemplo, en el hecho de que el secretario de Medio Ambiente pueda ir por la vida diciendo que el gas natural es un combustible limpio y ejecutando políticas públicas que favorecen la extracción y el uso y la combustión de gas natural y dejando de lado políticas públicas que le pondrían en la misma escala la generación de electricidad con energía solar o con energía eólica o con energía de las mareas. Esas son decisiones de política pública que, si bien se pueden tomar sin ciencia, el periodista puede con todo derecho legítimo en nombre del interés público preguntarse por qué las tomaron sin ciencia, qué ciencia consideraron para tomarlas y qué ciencia decidieron no considerar para tomarlas. Y ese es un trabajo del reportero de ciencia, para el cual no solo tiene que saber ciencia, porque si no, no va a entender nada, tiene que saber periodismo porque está ejerciendo una de las funciones vitales del periodismo. Entonces, no es lo mismo divulgación que ciencia, y esto es lo que yo sugiero que puede ser un componente importantísimo del ethos del periodista de ciencia. Elegir que esta función va a ser una característica distintiva del periodismo de ciencia. Insisto, como dije al principio, es una elección. Cuando me convocaron aquí, me convocaron para hablar de mis experiencias en periodismo de ciencia en radio, y dije, no, horror, esta gente no me ha hecho nada malo, no le voy a hablar de mis experiencias. Pero esta sí quiero explicárselas. Parte central de mi experiencia ha sido elegir que esto va a ser la ética del periodismo de ciencia que yo quiero ejercer. Ok, entonces, echémosle ahora un ojo al periodismo. ¿Se acuerdan que les dije que iba a haber 3 pistas en este circo, ¿no? La primera era la del periodismo, la segunda era la de ciencia, la tercera era la de radio. Aquí brincamos de una a otra. Entonces me estoy preparando para ir a un modelito de periodismo de ciencia. Pero todavía no estamos allí. El modus operandi del periodismo a secas en México es más o menos este que ilustro acá. A partir de un tema, fracking, si quieren, lo primero que hacen los reporteros en México es ir a buscarse una fuente, de preferencia un experto, de preferencia un experto famoso. Si no, por lo menos un experto que esté en una oficina muy rimbombante, subsecretario de Planeación Energética en la Secretaría de Energía. Bueno, ¿quién sabe quién? ¿Alguien sabe quién es el subsecretario? Nadie. No es famoso, pero ¿qué tal el título? Se las trae. Ok, y entonces va con la fuente y va con el ánimo clarísimo. Otra vez, analicen ustedes los productos periodísticos que ven y van a ver cómo lo primero que, sobre todo los que no son escritos, los que pueden ustedes ver la interacción en tiempo real, lo primero que hacen es tratar de cosechar declaraciones. Entonces van con las fuentes, que son fuentes testimoniales. ¿Qué opina usted? ¿Qué dijo? ¿Qué responde a? ¿Qué piensa? O eufemismos para disfrazar, hacer pensar que uno está haciendo preguntas muy profundas cuando son súper básicas. ¿Ante qué estamos parados?
¿De qué está hecho el conflicto? Pues dígame usted algo, por favor, en esta entrevista, para que yo pueda cosechar harta declaración y hacer un producto periodístico y cobrar. Véanlo y van a ver si es realmente súper exagerado lo que estoy haciendo, lo que estoy alegando aquí. Entonces, este es el modus operandi. ¿Qué tiene de malo? Pues tiene de malo que en este zigzag ustedes pueden buscarle, levantar la alfombra, buscar por abajo, sacudirle, preguntarle a Donovan, ¿dónde rayos estamos los ciudadanos? Pues quién sabe, porque yo ahí no nos veo por ningún lado. Entonces, ¿qué tal que, una más? ¿Qué tal que tratamos de que en vez de tener esa, dale una más por favor, de que en vez de tener esa flecha que venía directo de acá para acá, tratamos de hacer un esfuercito, aunque sea chafón, aunque sea con brocha gorda, aunque sea subjetivo, de pedirle a las reporteras, que son ciudadanas, que antes de salir corriendo a cosechar una declaración del experto, traten de identificar las necesidades que los ciudadanos podemos tener respecto del tema. Otra vez, fracking, políticas de salud pública, un montón de, vamos a invertir o no en la agencia espacial, de la cual hablaba Bertalicia hace rato, cualquiera de esas cosas, para ver si hay manera de que estas necesidades ciudadanas, que la reportera que es ciudadana, cuyo novio es ciudadano, cuya novia, si es el caso, también es ciudadana, cuyos papás, mamás, etcétera, ya agarran la idea, la gente con la que se va a chelear, son ciudadanos. Entonces, a lo mejor sí tiene capacidad de decir, bueno, hay 3 o 4 necesidades de información que un ciudadano promedio podría tener sobre este tema. ¿Qué tal que entonces las identifico y luego le pregunto a cada una de estas necesidades? Ahora sí, yo soy la reportera, ya no nomás la ciudadana que no sabe nada, le pregunto qué puntos de información necesitas para tu ciudadano poder responderte estas necesidades, poderlas satisfacer antes de que Mario Molina abra la boca. Entonces vamos viendo primero qué rayos le vamos a preguntar en nombre de la ciudadanía a Mario Molina y no qué le vamos a preguntar para llenar el espacio lo más fácilmente que se pueda. Mañana va a venir a hablarles aquí María Emilia Beller y Mari Carmen Clement, y sé que Mari Carmen Clement les va a presentar la herramienta esta que hicimos porque la estuvimos trabajando juntos, la herramienta que consigue esto de acá, se llama Tabla de Decisiones Ciudadanas. Entonces le cedo el espacio a Mari Carmen mañana y ella les contará cómo rayos se hace eso. El punto importante es que este conjunto de puntos de información es el resultado de este ejercicio de acá, y no solo es que sea el resultado y tengamos algo que mostrar, sino que estos puntos de información me dictan cuáles son las fuentes óptimas. No es el tema, ni mi Rolodex o mi lista de contactos en el teléfono, porque ya nadie sabe qué es un Rolodex. Mi lista de contactos, nadie sabe qué es un Rolodex, ¿verdad? Silencio sepulcral, bueno. Pero sí saben cuál es la lista de contactos en el teléfono, o en Facebook, o en donde sea. Entonces, la reportera tiene un montón de estos. Bueno, ya no va directamente acá, porque primero dice, ¿qué puntos de información necesito para el fracking? Pues me gustaría saber qué rayos inyectan, porque no es nada más agua, y no es agua con pelotas de golf. Me encantaría saber qué inyectan. ¿A quién le pregunto? ¿A Mario Molina? No va a tener ni idea Mario Molina. Entonces dejo a Mario Molina en paz, lo dejo para el ozono estratosférico, que es su rollo, y no para el fracking. Para el fracking me voy a preguntarle a un geólogo. Oye, ¿qué necesitarías inyectar para no solo fracturar la roca, sino que se quede fracturada durante meses? Porque si no, ¿para qué haces eso? Y entonces resulta que hay que inyectar un porquerío, como no se pueden ustedes salud ni siquiera empezar a imaginar. Pero solo lo voy a saber si le pregunto al geólogo, porque si le pregunto a Sarucán o a Molina, no lo voy a saber. Ellos no lo saben, no tienen por qué saberlo. Entonces, esta flechita de acá, famélica como se ve, es la mera neta del modelo, porque es la que hace que las fuentes a las que voy a acudir estén dictadas por las necesidades ciudadanas del tema. Aquí sí estamos nosotros, en el modelo anterior no estábamos. Me la he pasado hablando de expertos, pero la verdad es que conviene ir primero a fuentes documentales. Cuanto más cercanas a la fuente originaria de la ciencia, ahora sí voy a hablar de ciencia, más mejor. Pero las fuentes más originales de ciencia, los lugares donde los científicos ponen la ciencia, son artículos en revistas científicas. Horrendos de leer, espeluznantes, por razones que son explicables, no es nada más que tengan ganas de arruinarnos el hígado. Tienen sus buenos motivos para escribir como escriben, pero son horrendos y están llenos de ecuaciones y de gráficas y de diagramas y de palabrejas y latinajos.
Esto está súper complicado. Bueno, tenemos una herramienta de la cual tampoco voy a hablar hoy, ni Mari Carmen mañana, ni modo, eso tendrá que ser para otra reencarnación, que está diseñada precisamente para que reporteras que no estudiaron ciencia puedan, en tiempos periodísticos, en una tarde o dos, meterse a uno o varios artículos sobre fracking y extraer de ellos la ciencia necesaria para poder hacer entrevistas, pero ya no así llegando como, dígame usted ante qué estamos parados, sino para llegar y decirle, oiga, ¿por qué es necesario inyectar pelotas de golf? No es broma, sí inyectan pelotas de golf para hacer fracking, ¿no? O más bien, si ya averigüé aquí por qué es necesario, entonces ahora puedo hacer preguntas penetrantes, esas sí críticas de veras, preguntas penetrantes respecto del efecto ambiental de largo plazo de andar inyectando pelotas de golf con polímeros, con surfactantes, alta presión, altísima presión, además. Y entonces esta combinación me va a dar la ciencia de la historia, no el producto periodístico, pero sí la ciencia de la historia. Con esa ciencia voy a hacer lo que hacemos los periodistas y tendría que haberle puesto mucho más colores y silbatos y fuegos de artificio a esto. Contamos historias, somos narradores. Y si somos malos narradores, vamos a ser malos periodistas. Pero el asunto de este modelo es que la narrativa no excluye la ciencia, sino que solamente tiene sentido a partir de haber reconocido la ciencia, que va a ser mi siguiente tema. Entonces, con esto, este es nuestro modelo en la unidad de periodismo. Lo ejercemos en tres niveles en realidad. Lo ejercemos en el nivel del ejercicio periodístico, entonces hacemos esto, a partir de ahí eso, y hacemos todo esto y todo lo demás. Lo ejercemos en el nivel docente, entonces hemos desarrollado esas dos herramientas y estamos desarrollando otras que pueden ser enseñadas a reporteras de carreras de comunicación. También, si lo quieren, a biólogos, físicos, ingenieros, toda esa fauna. Pero en principio estamos pensando en gente que no estudió ciencia porque quiere ser periodista profesional de ciencia. Y aunque aquí no está muy claro, pero va a estar claro un poco más al rato, lo utilizamos también en el nivel de la investigación, sobre todo desde las ciencias sociales, de comunicación de ciencia en medios masivos. El asunto es que estamos dando por hecho que si siguen este caminito, las reporteras que, insisto, no estudiaron ciencia, van a poder reconocer la ciencia en un paper, no es trivial. Vengo y lo digo así como persona Donovan, de veras no es nada trivial. Entonces tuvimos que formularnos la pregunta de ¿qué es ciencia para reporteras? No qué es ciencia para Kuhn y sus revoluciones científicas, ni qué es ciencia para grandes filósofos o para teóricos Habermas y teóricos de la comunicación. No. Para la reportera que llega a la redacción de CNN en su primer día y la sientan en un escritorio con un resto de ruido en el resto de la redacción y le dicen, ¿qué crees? Necesitamos averiguar qué haces con la ley de aguas y fracking, porque vinieron y me dijeron que una cosa está ligadísima con la otra, y que la verdad es que no quieren privatizar el agua, lo que quieren es tener agua para hacer fracking, y fracking me suena a ciencia y tú eres la reportera de ciencia, córrele. Y entonces la chava tiene que ser capaz de reconocer dónde está la ciencia en esa historia. Entonces tuvimos que entrarle a esa ciencia. Y aquí es entonces, podemos salir e ir al archivero. Resulta que afortunadamente cuando yo preparaba esta plática me puse a oír a Luis. Es un extracto de un programa que hizo Berta sobre fracking. Son unos minutos. Vamos ahora a preguntarle al doctor Juan Manuel Rodríguez Martínez que nos haga el planteamiento, la parte científica, de hecho lo que está ocurriendo en Monterrey. En un momento también vamos a escuchar unos audios del... Quiero que mientras lo oigan se pregunten lo que acabo de poner como pregunta. ¿Dónde está la ciencia en lo que nos va a decir el científico a continuación? Sale. Senador Escudero, bueno, pues él dijo que esto tenía que ser una discusión científica y no política, pero bueno, hay aquí argumentos falsos en esta presentación que se hizo, pero para que todo quede muy claro, vamos primero a la parte científica, que nos diga realmente cuáles son los riesgos y los problemas del fracking. Bueno, para empezar, como dijo la compañera Claudia Campero, efectivamente la fracturación hidráulica, también conocida como fracking en inglés, en español se puede traducir como fracturamiento hidráulico, consiste precisamente en fracturar la roca a fin de obtener mayores volúmenes de gas o de petróleo en su suelo, esto incrementando la permeabilidad. La permeabilidad es la capacidad que tiene una roca de permitir el paso de un fluido. En su unidad se mide en Darcy, y la unidad típica para medir la permeabilidad es el milidarcy. En el
consiste en inyectar agua a altas presiones con obturantes, o sea, con arenas o polímeros y esferas de porcelana, a fin de evitar que las rocas se cierren. Entonces, además de eso, se utilizan dispersores de arcillas, puesto que la misma nitita es una arcilla muy fina con una baja permeabilidad, como digo al principio. Y entonces, en el noreste de México, pues existen 4 zonas importantes que están ahorita investigando para ver la disponibilidad de dicho recurso. Entre está Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, la cuenca de Burgos y Veracruz. Entonces ahí los proyectos a investigar son las formaciones del Cretácico Superior. Ahora el Cretácico Superior está hablando de 80 millones de años, y las formaciones son del lado mexicano en la India Ford, para la cuenca del Burro Picachos, en Sabinas, en la misma unidad geológica, para Nuevo León y Tamaulipas sería el equivalente a la India Ford, que sería el Agua Nueva, al igual que para Veracruz. Eso sería el Cretácico Superior. O sea, y para el Jurásico Superior tendríamos la formación Pimienta, que es del Jurásico aproximadamente como unos entre 180 y 200 millones de años. Para ello, pues, como le decía al principio, se requiere esta técnica, que consiste precisamente en inyectar grandes volúmenes de agua, como lo dijo la compañera Claudia Campero, que van desde 9.000 hasta 20.000 metros cúbicos, que equivale a 8 albercas olímpicas en cada pozo. 8 albercas olímpicas en cada pozo. ¡Qué desperdicio de agua! Ok, entonces oímos hablar de permeabilidad, darcis, milidarcis, obturadores, polímeros, Cretácico Superior, Jurásico. Pues ahí está la ciencia. Harto latinajo, ¿no? Tiene razón Bertalicia cuando dice, como les expliqué que cuenta en esa entrevista que le hacen para Conversus, que el elegir esta clase de temas le da un tinte periodístico a la cobertura, en vez de andar eligiendo, yo qué sé, por qué las hormigas no chocan cuando van todas de un lugar a otro. Tiene razón, pero yo alego que no basta con eso. La cosa se pone deliciosamente complicada cuando decimos, ok, ¿dónde está la ciencia de la historia del fracking? Cualquiera que sea la historia, cada reportera imaginará de un día para otro la historia que quiere contar, la historia periodística que quiere contar sobre el fracking. Pero si va a tener ciencia, tiene que ser capaz de reconocerla, y con esto es con lo que tienen que lidiar las reporteras cuando se acercan a los científicos. Aquel amigo no está haciendo un gran esfuerzo por ser particularmente comunicativo, y tenemos entonces 5 minutos o lo que quiera que haya durado la explicación esta, a lo mejor yo me estoy equivocando, pero ¿alguien aquí se siente especialmente iluminado respecto del fracking después de escuchar esto? Sí, ok. Pero la inmensa mayoría, por lo visto, no. Entonces, allí es donde entra el trabajo de la periodista, de la reportera, pero tenemos que darle herramientas para ese trabajo, porque no está fácil lidiar con esto. Dale la que sigue, por favor. Ok, entonces, entrémosle desde el mero principio, es decir, desde los fundamentos. En un escritorio de una redacción para una reportera que estudió periodismo, ¿qué es ciencia? Bueno, vayamos a la etimología, y voy súper rápido porque se me acaba el tiempo. Quiero resaltar esta parte de acá. Latín scientia, que viene de cire, que viene del indoeuropeo skei, que significa cortar. Yupili, entonces hacer ciencia significa cortar. Pues sí, cortamos temas muy complejos en partes chiquititas, las estudiamos durante 30 años, luego se lo pasamos a alguien que pone la parte chiquitita del otro lado, y luego llega Newton y dice, ajá, todas estas partes chiquititas me dan las ecuaciones, y luego llega Maxwell y dice lo mismo, y le da las ecuaciones y se forman las teorías. Sí es cierto, pero esto no le sirve a la reportera. Entonces, otra vez, ¿qué es ciencia? Pues vámonos a una fuente, dale otra, por favor. Enciclopedia Británica. No, o sea, sí, pero no. Otra vez, para la reportera en su escritorio, en la redacción, no mucho. Entonces, ¿qué creen? Vamos a tener que ir a dar a la fuente que todos nos gusta despreciar, Wikipedia. ¿Qué nos dice que viene latín scientia, conocimiento? ¿Verdad? La que sigue. Pero aquí empieza la cosa a ponerse interesante, porque entonces aquí de pronto nos dice conocimiento objetivo en forma de predicciones concretas, cuantitativas y comprobables, hechos observables pasados, presentes y futuros, esas nuevamente predicciones formuladas mediante razonamientos
estructurables en forma de reglas o leyes universales que dan cuenta del comportamiento de un sistema. Entonces, esto de la fuente más chafa de todas, ni el diccionario etimológico ni la británica, sino Chafapedia, es lo que me sirve para, lo que me da pistas para armar una caricatura de ciencia para reporteros, un dibujito que les voy a presentar dentro de nada, porque antes voy con Walter Lippmann, autor interesantísimo de hace más o menos 100 años, y hace más o menos 100 años escribió que los periodistas de su época eran, cita textual, testigos accidentales sin entrenamiento. Por lo tanto, deben adquirir más del espíritu científico y tener un método intelectual común y un área común de validez. Estas son las partes que me interesan. Un método intelectual común para juzgar la validez de las cosas, alego yo que como mínimo debe de tener en el mero centro argumentación lógica. Sin argumentación lógica no hay ciencia. Hay religión, hay dictaduras, hay rollos, hay fantasías, pero no hay ciencia. Entonces, esto tiene que ser lo mínimo, no la totalidad, pero lo mínimo. Entonces, construyamos alrededor de la argumentación lógica, porque parto de la hipótesis osada de que las reporteras son capaces de reconocer argumentación lógica, de entenderla y de luego narrarla en términos periodísticos. Esa es la gran hipótesis de este modelo. Entonces, exactamente para qué me brinco todo eso. Esto es lo que me interesa como el núcleo de la argumentación lógica en ciencia, el establecimiento de relaciones causa-efecto, que me lleva directo a la quinta W, ¿se acuerdan? ¿Por qué saben lo que saben? Porque son capaces de identificar relaciones causa-efecto, pero no solo identificarlas, tienen que hacer algo más con ellas, y lo que tienen que hacer con ellas son experimentos, simulaciones cuando no se pueden hacer experimentos, interpretarlos con argumentación lógica, pero los experimentos lo que dan es evidencia empírica. Entonces los científicos reconocen relaciones causa-efecto, las confrontan con evidencia empírica y solo aquellas relaciones causa-efecto que concuerdan con la teoría que se conoce hasta ahora o que la modifican, pero explican la misma evidencia empírica que esa teoría explicaba y que concuasa con la evidencia empírica de punta, solo eso es considerado, aunque sea temporalmente, como conocimiento científico. Entonces la reportera en principio puede reconocer eso. Allí no hay nada que una reportera inteligente y con un grado de cultura aceptable no pueda reconocer. Si le da flojera pensar, está frita, más vale que se dedique al periodismo político. Pero si lo que quiere es periodismo de ciencia y puede pensar y le gusta pensar, entonces puede reconocer la argumentación científica e incorporarla como la materia prima de su narrativa periodística. Ahora sí, en una caricatura, bueno, me faltan unas flechas ahí que debían de aparecer, pero imagínenselas. La ciencia para la periodista en su redacción, en su escritor en la redacción, tema por tema, la ciencia pendula entre teoría ya establecida a partir de primeros principios, conservación de energía, conservación de masa. Y ustedes dirán, ¿conservación de energía? Chale, manos, secundaria, neta. Sí, el principio de conservación de energía y el de conservación de masa están en la base de las ecuaciones que se utilizan para los modelos de computadora que simulan el clima y que pueden predecir que dentro de bien poquitos años vamos a estar bien fritos con el clima tal y como va. La reportera necesita ser capaz de resolver las ecuaciones, me cae que no, y si me da tiempo les daré un ejemplo dentro de nada. Pero lo que yo alego es que no le viene nada mal y no está fuera de su alcance entender la conexión entre las ecuaciones y su aplicación, por ejemplo, los modelos generales del clima, con los principios fundamentales que vienen de hace 400 años, que son los elementos culturales fundamentales de la ciencia. Esto está al alcance de la reportera. El conjunto de conceptos y nociones relativos a cada tema, por ejemplo, permeabilidad, por ejemplo, la noción de Darcís y milidarcís como medidas de unidad de permeabilidad, son algo que una buena reportera tiene que poder averiguar o esclarecerse lo suficiente en una cuestión de minutos, no cursos enteros, minutos. Entonces, esta parte, en principio, con una secundaria y una prepa bien hechas, y si no, un buen repaso, está al alcance de las reporteras. Esto es lo que aparece de manera más o menos complicada en los artículos científicos. Entonces, poder pendular de aquí a acá, siguiendo la argumentación lógica y reconociendo, y este ejemplo sí lo voy a dar ahorita, modelos explicativos basados fundamentalmente en esta simbología lógica que significa, ahorita lo vamos a ver, si A, entonces B, es decir, relaciones causa-efecto.
Este dibujo es el que puede hacer que la reportera tome el periodismo por este lado, tome la ciencia por este otro y haga la conexión, que no es una traducción de ninguna manera. Es una narrativa periodística sobre la base del entendimiento previo de la ciencia que se quiere comunicar. No es más complicado, pero tampoco es menos que eso. Y quiero advertirles, este es un trabajo en progreso, es un dibujo chafísima. Tengo otro menos chafa que este. Deliberadamente traje este porque el otro es uno que apenas estamos comprobando. Estamos generando evidencia empírica de que el otro dibujo realmente es representativo de la ciencia en los papers, y en los artículos científicos, y realmente puede servir para construir narrativas periodísticas. Estas tonterías que acabo de decir en 7 segundos son 2 tesis de licenciatura que están en progreso. Dentro de un año, este ya no será el dibujo, será uno bastante más elaborado, más claro. Pero de momento, la idea será la misma, pues, una caricatura de ciencia que la reportera pueda reconocer. Ok, entonces, por fin y rapidísimamente, ¿qué hacemos en radio? Porque, bueno, les hablé de las hormigas hace rato, traigo un audio, pero no me da tiempo de ninguna manera porque me importa mucho que haya espacio de preguntas al final. Entonces les cuento simplemente que en la radio pública gringa, en NPR, Joe Palca, un reportero que lleva 30 años o 20 y tantos cubriendo ciencia para la radio pública, pueden ustedes buscarlo en YouTube, en Google, en NPR, npr.org, busquen un artículo sobre las hormigas y por qué las hormigas no tropiezan cuando circulan unas con otras. Y la parte interesante, y traigo la transcripción, la puedo dejar para que luego circule, la parte interesante es que llega un momento en el que dice, bueno, los científicos están estudiando esto, y fulanito de tal, con el cual habla, utiliza la ecuación de Langevin. Y entonces el cuate dice, la ecuación de Langevin, pues bueno, y regresamos con Palca que dice, bolas, la ecuación de Langevin. Bueno, en realidad es la segunda ley de Newton, F igual a ma. Ah, F igual a ma, dice Joe Palca. Eso es todo lo que les voy a decir de la ecuación de Langevin. Y yo flipo porque digo, es ridículo, ya tiene la ecuación allí, y la ecuación que tiene 4 términos, no nada más F y ma, tiene otros 2, es rete fácil de interpretar, incluso como una metáfora para explicar por qué rayos las hormigas no se dan de trompones y por qué sí se los dan cuando sí se los dan. Pero él decide que las ecuaciones no tienen lugar. Entonces, incluso quienes hacen buen periodismo de ciencia tienen la tendencia a esconder no solo las ecuaciones, sino lo más complicado de la ciencia. Da la otra. Esta es la ecuación de Langevin. F, ma. No cuesta mucho trabajo entender que este es un término de fricción. Cuantas más hormigas haya y cuanto más hechas la raya vayan, sobre todo si van en sentido contrario, entonces esto va a funcionar como si estuvieran caminando por un medio viscoso o como si hubiera fricción. Traten ustedes de ir en friega por el pasillo del metro cuando está vacío o cuando está lleno de la gente que viene al revés de ustedes, y van a reconocer este término aunque no sepan resolver la ecuación de Langevin. Y este otro es una fuerza azarosa que, en fin, yo creía que iba a tener tiempo de entrarle, pero no tengo. Mi punto es que no es muy complicado incorporar esto en la narrativa periodística. Puede no hacerse, no es muy complicado, pero les recuerdo que esto es una metáfora para todo lo que es abstracto y complicado de la ciencia, no solo las ecuaciones. Y allí sí importa decir, no solo no es muy complicado, es enormemente benéfico y está al alcance. Hay que chambear más, pero de que se puede hacer, se puede hacer. Entonces, importa rete mucho, otra vez la ecuación per se no, pero el Langevin como síntoma, sí, porque a lo que aspira el modelo de periodismo que yo les vine a contar aquí hoy es a que lo primero que tiene que hacer la reportera es entender la ciencia, y que sí está a su alcance y que no va a sufrir, al contrario, se va a divertir más que Luis, aunque no lo crean. La idea subversiva es esta: para comunicar la ciencia es indispensable entenderla. Ejemplo mala onda, el cambio climático. Híjole, del cual no voy a tener tiempo. A ver, avánzale rete mucho, por favor. Más. Síguele. Otra. Llégale hasta que yo... Ok, ya, allí. Ok, entonces aquí nos acercamos un poquito a lo que se puede hacer con el cambio climático y lo que no suele hacerse. Uno puede recoger de todas esas láminas que me acabo de brincar, ni modo, uno puede recoger toda esta información. Las moléculas en el aire absorben energía vía radiación, la frecuencia que absorben depende de la... No estoy proponiendo que esto sea la narrativa periodística, ¿eh? Esta es la materia prima de la reportera.
La frecuencia en la que absorben radiación depende de la composición química, entonces el CO2 absorbe una cosa, el metano absorbe otra cosa, el nitrógeno no absorbe nada. Conclusión, ciertas moléculas absorben más energía que otras. Muy bien, siguientes premisas. Las moléculas de efecto invernadero absorben mucha energía del infrarrojo, la que viene rebotada de la superficie hacia afuera. La actividad industrial emite un chorro de... a más moléculas de efecto invernadero, más energía van a absorber. La actividad industrial emite un chorro de esas a la atmósfera, por lo tanto, cada vez hay más de estas. Los gases de efecto invernadero son muy estables en la atmósfera. Una vez que están ahí, no se van, ahí se quedan, cientos de años a veces. Y además, como ya vimos acá que absorben energía en el infrarrojo, no se la quedan, porque no son bancos, la reemiten continuamente en todas direcciones. Conclusión, y estoy yendo súper a prisa, la actividad industrial humana aumenta las moléculas de estos bichos en la atmósfera, estas absorben progresivamente más energía, la remiten en todas direcciones, esta energía calienta la atmósfera. Conclusión, la actividad humana está calentando la atmósfera. Esto demuestra algo, no del todo, pero esto permite entender el mecanismo por el cual, si esto fuera cierto, ocurriría. Esta es la materia prima con la que una buena reportera armará una buena narrativa que incluya esto y más. ¿Qué más? Esto de acá es lo que estaría en el dibujito vengador de hace rato, en esta parte de acá, principios teóricos, y en esta parte que decía explicaciones teóricas, y que tenía A implica B. Todos estos, regrésate una, por favor. No, regresa. Son como una matrushka de premisas, conclusiones, en que la conclusión se convierte en la premisa de una nueva conclusión, y así vamos, hilvanando un conjunto de A implica B con otros A implica B. Esa es la argumentación lógica. Pero nos regresa una, por favor. Ok, sí, dale a la siguiente. Síguele. Ok, hay un dibujito que permite incorporar con imágenes todo lo que acabo de explicar, pero no me detengo en él porque en el dibujote, esta es la parte junto con los modelos explicativos y la argumentación lógica que acabamos de ver, pero la que no hemos visto es esta. Y aquí está la evidencia empírica de que cuando sube el CO2, sube la temperatura global del planeta. Normalmente me tomo unos minutos en discutir esta gráfica, pero la han visto 1.000.000 de veces, la gráfica de palo de hockey. Ahí está, hay evidencia empírica, no es la única, pero hay. Tendríamos que incorporar los océanos, una serie de otras cosas, pero hay evidencia empírica. Entonces, llenamos el dibujito reconociendo esto, que como ustedes verán es una gráfica horrenda, podría salir de un paper. La reportera lo podría reconocer en el paper y saber que está en esta esquina. Y luego que tiene que incorporar este modelo explicativo que se llama el efecto invernadero, que es el que yo acabo de mostrarles y que es un encadenamiento de estos bichos de acá. Con eso arma una argumentación lógica y luego puede responder preguntas más avanzadas. Por ejemplo, ¿cómo saben que no es el Sol? Pues porque esta es la actividad solar y mientras que estos cuates suben, este cuate no sube y entonces no es posible establecer desde la evidencia una relación causa-efecto entre esto y esto, porque este cambió y este no. No puede ser la causa del cambio, no puede ser un no cambio, ¿no? Entonces esto se desecha. Entonces esta es una ilustración súper rápida, súper express, si lo ven con calma es mucho más convincente, de cómo el dibujito vengador puede servirle a la reportera para reconocer elementos esenciales de ciencia que le sirven para entender, y entonces ahora sí ya llego al final, dale a la que sigue, por favor. Ok, dije que empezaba con una trampa y acababa con una trampa, pues sí, porque en la radio no hay dibujitos, ¿no? ¿Quiere decir que no puedo usar nada de esto en la radio? No, quiere decir que lo que tengo que hacer es pensar en la narrativa, que sí hay en radio, y esa narrativa puede mejorar con el entendimiento, y si el entendimiento puede mejorar con el dibujito, entonces podemos atender la pregunta que nos trajo aquí, ¿qué hacemos con las ecuaciones en radio? Y creo que con eso acabo. Sí, ya.